En este caso vamos a hablar con el director de negocio público Precero, es Sergio Cabellos. Vamos a iniciar un diálogo, sí, ya puedes subir, Sergio, cuando quieras, sobre hacia dónde deberíamos ir, ¿no?, con esa materia en gestión de residuos urbanos en España, tanto de una perspectiva medioambiental como económica. Bienvenido, Sergio. Como digo, en nuestro país, ¿no?, ahora mismo en España, ya tenéis, supongo, una visión de cuáles son los retos que tenemos inmediatos y, sobre todo, qué objetivos tenemos que cumplir también a nivel europeo, ¿no?, porque no solo trabajamos con nuestros datos, sino también los que tenemos que reportar, y cómo está el sector privado o cómo el sector privado puede contribuir, ¿no?, a llegar a esos datos. Si te parece, comenzamos con una foto, con una radiografía de cómo está ahora mismo la gestión de residuos en nuestro país, así de manera principal. ¿Escuchamos a Sergio? ¿Sí? No se escucha. A ver. Cojo micrófono. Ahora sí. Compañeros, ¿sí? ¿Ahora sí? Perfecto. Vale. Hay tendencia siempre a ponerse al final de las salas estas, ¿eh? Es curioso también hoy. Esto nos queda del cole. En el cole nos sentábamos atrás, ¿verdad? Vale, disculpar mi alergia, de verdad. Estoy fatal, pero bueno, vamos a por ello. El polen. Me hablabas de una radiografía, ¿no? Sí. Voy a ser optimista. Voy a empezar siendo optimista. La gestión de residuos, desde luego, es un desafío. Si hablamos de economía circular y de gestión de residuos en ciudades, desde luego yo creo que es de los desafíos más críticos o más relevantes o evidentes de que si no empezamos bien por esa gestión, avanzar en transición a economía circular es difícil. Y luego un matiz, cuando hablamos de residuos. Los residuos municipales, me ha gustado el debate anterior, son especiales. Son especiales porque interactuamos todos nosotros, los ciudadanos, ¿no? Empezamos con la cadena de valor en nuestro hogar decidiendo qué hacemos con los residuos. Eso complica un poco la gestión. Legislación sólida y abundante y que emana de directivas europeas. Va a ser difícil escaparnos de esa senda. Y con objetivos muy, muy claros. Yo siempre los resumo y los habéis comentado, dos fundamentales para que lo entienda cualquier ciudadano, ¿no? El reciclaje. Alcanzar un 65% de reciclaje de todos los residuos municipales es complicado, pero no es imposible. De hecho, aquí hay buenos ejemplos de ciudades que van a cumplir, incluso comunidades autónomas, que van a cumplir esos objetivos en el 2035. El problema es que es complicado que los cumplamos a nivel nacional, porque afecta a mucha población. Y el otro gran objetivo es, que también se ha mencionado, no más de un 10% de nuestros residuos municipales pueden acabar en un vertedero en el 2035. El reto es magnífico. Si miramos los datos, os resumo muy rápido. El dato adelantado del 2023 va a estar en torno al 41% de reciclaje. Bueno. Este dato tiene truco, como ya sabéis. Realmente es un 25%. Nos tenemos que empezar a olvidar de ese bioestabilizado o materia orgánica que no gestionamos bien y no se recicla. Estamos en un 25 en el 2023. Y los datos dicen que hemos empeorado en los 3 últimos años. Tuvimos un pico en el 2020, coincidiendo con la pandemia, y vamos hacia abajo. ¿Rechazos en vertederos? Estamos en el 50%. La mitad de todos nuestros residuos domésticos y comerciales acaban en un vertedero. Y si no hacemos algo, seguirán acabando en un vertedero. Entonces, de verdad, no quiero... Es difícil no lanzar un mensaje pesimista sin hablar de realismo. Pensar hoy que con este ritmo al que vamos a cumplir los objetivos dentro de 10 años es complicado, muy complicado. ¿Y dónde está la brecha entre esos objetivos que nos ponemos y lo que no sé si vamos a conseguir? La brecha. Yo creo que la han explicado muy bien los anteriores ponentes. Si nos comparamos con qué han hecho otros países, o incluso otras comunidades autónomas en España, que me gusta que otros van muy bien, ¿no?, en ese enfoque y van a cumplir. La realidad es que cuando comparamos qué ha pasado en otros países, que normalmente los ponemos como referencia, ¿no?, de gestión de reciclaje y de máximo vertido, sus datos son muy parecidos a los nuestros, pero en el año 95-96. Y cuando se propusieron estos mismos retos, tardaron 15, 17 años. Y siempre fue fundamental, y lo habéis mencionado, la voluntad política de todo y consenso de la administración. Si no hay una voluntad política firme de tomar decisiones y ejecutarlas, es realmente complicado. Es cierto que la experiencia nos dice que se tardan entre 15 y 20 años. A nosotros nos quedan 10. ¿El reto es imposible? No, no es imposible. Pero podemos avanzar y acelerarlo mucho más. Pero digamos que el factor fundamental ha sido
una voluntad de todas las administraciones en atajar un problema. Claro, porque vosotros desde la empresa privada tenéis las herramientas, tenéis la innovación, la tecnología, tenéis todo como preparado, pero chocáis ahí, ¿no?, con esa necesidad de facilitar el camino, ¿no?, que decían en términos de tiempo o, no sé, en general. ¿Qué cambios debería haber ahí urgentes en esa relación para que todo fluya, para que haya una aceleración de la transición? Bueno, la verdad es que toda la carga, toda la presión viene permitirme, al eslabón más débil de la cadena de administración, que son los municipios, las entidades locales o sus agrupaciones. Luego tenemos las comunidades autónomas, luego tenemos la administración central. Es cierto que normalmente el que tiene menos recursos técnicos y económicos es la entidad local, el municipio, pero tiene todas las competencias y todas las responsabilidades y tiene que tener financiación y tomar decisiones. O sea, lo primero que tenemos que entender es que para que esto de verdad avance, por resumir, yo creo que hay tres cosas fundamentales. Tiene que haber planificación real. Y eso significa que hay que ejecutar infraestructuras. Hay territorios que no pueden implantar la recogida de orgánica porque no tienen una infraestructura para qué hacer después con ese residuo. Mal empezamos. O sea, si no tenemos una infraestructura, entonces tenemos que ser serios. ¿Nos hace falta infraestructura? Sí. ¿Nos hace falta financiación? Sí. Veremos cómo ahí puede contribuir, por supuesto, el sector privado. Pero la decisión inicial de dónde planificamos las infraestructuras es fundamental. Un tema fundamental que ha surgido en el debate también hoy. Dentro de esos pilares tenemos que introducir la pedagogía social y la comunicación también como un reto del sector privado. Lo habéis explicado antes muy bien. Yo quiero tener el contenedor muy cerca de mi casa, pero mejor en la del vecino. Y esto con las infraestructuras de residuos es a más a más. O sea, no hablemos ya de verdad, infraestructuras complicadas y súper necesarias, como puede ser una valorización energética. Ese reto, esa transparencia, ese diálogo nos va a hacer falta. Si no, no abordaremos ese rechazo social, que lo va a haber. O sea, pedagogía, planificación y fiscalidad. Lo siento. La fiscalidad la podemos llamar fiscalidad inteligente, progresiva, pero hace falta fiscalidad. Hay que movilizar al resto de ayuntamientos, municipios que no están avanzando. Hoy por hoy, ni siquiera con la ley de residuos y con el tan criticado impuesto al vertido, estamos cambiando la tendencia. No puede ser que pongamos 30 euros de impuesto al vertido y pongamos otros 10 o 15 a la valorización energética. No hemos roto la brecha. Hoy por hoy, incluso con el impuesto al vertido, sigue siendo mucho más barato tomar la decisión de mandar nuestros residuos a un vertedero. No vamos a poder avanzar en reciclaje, ni en prevención, ni en otro tipo de prioridades, ¿no? Porque tenemos una solución muchas veces invisible, que nadie sabe que existe, pero está ahí, y tenemos esa solución, y es súper económica. Entonces, esa barrera hay que romperla. Y eso se rompe con fiscalidad, por supuesto, inteligente, progresiva, y algunas comunidades autónomas yo creo que nos están marcando también el rumbo de cómo deberíamos hacerlo todos los demás. La fiscalidad, para que sea realmente atractiva y movilice, acelere la transición, debe ser conocida. Deberíamos saber qué va a suceder con el impuesto al vertido en el 25, en el 30, en el 35, cuál es mi ruta. Y a partir de ahí puedo planificar y tomar decisiones. ¿Y ese sería el obstáculo también a nivel municipal entre la intención y la acción? Bueno, en lo municipal yo creo que el problema es más, evidentemente, atajar el posible rechazo social y sobre todo evitar la confrontación política. Me da igual, de verdad, lo que no puede ser es que la gestión de los residuos o la gestión de la limpieza viaria se convierta siempre en un arma, porque eso al final es malo para todos y realmente no avanzamos. Este es quizás el kit de la cuestión fundamental, ¿no? Evidentemente hay que pedir colaboración con todas las administraciones, pero hombre, la gestión municipal debería aparcar un poco este tema, porque si no, todo se convierte en una confrontación. Y hablando de uno de los temas también más debatidos, ¿no? Cómo gestionar esa fracción de rechazo tras el tratamiento de los residuos urbanos, ¿no?, desde Precero. ¿Cuál crees que son las opciones más sostenibles o más robustas para lograrlo? Hablo de incineración. Sí, así más fácil. A ver, yo creo que está demostrado y tenemos ejemplos en España. No hace falta, porque siempre nos vamos al norte de Europa, a los más avanzados. En España, las comunidades autónomas que tienen mejores datos de reciclaje y mejores datos de reducción de rechazo enviado a vertedero son aquellas que tienen instalaciones de valorización energética. O sea, punto número uno, el mito de la valorización energética va en contra del reciclaje. Ese tipo de mitos tenemos que aparcarlos. La única tecnología, hoy por hoy,
que está demostrada que es viable técnica, económicamente y ambientalmente y que cumple es la incineración, con más de 500 instalaciones, muchas de ellas en el centro de ciudades de Europa. Entonces, pero genera rechazo social. Ese debate es complicado y es razonable. Ese rechazo, ese debate político-social genera desgaste. Entonces, tecnología existe. Pero yo siempre intento explicar con el tema de la base energética que tenemos que demostrar que es compatible con el reciclaje. Porque es cierto que hay algunos países que inicialmente se pasaron de capacidad de incineración. Y entonces es cierto, si tienes unas instalaciones que demandan tan cantidad de residuos, pues compites con el reciclaje. Aprovechemos ese tipo de errores que ya conocemos. Yo creo que la base energética tiene que estar en torno al 20, el 25% de todos los residuos municipales que se generan en un país. Esa es tu capacidad que tienes que diseñar. A partir de ahí es perfectamente compatible. Si tenemos que meterle o incluir un impuesto especial a la valorización, hagámoslo, pero cuando incumplas esos porcentajes. No penalices a algo, a una situación como la que tenemos, donde más de la mitad o la mitad de nuestros residuos acaban en un vertedero. Hagamos compatibles las dos cosas, ¿no? Es perfectamente viable. Siempre pongo el ejemplo que con la electricidad, por ejemplo, porque en España aprovechar el calor es bastante más complejo que en otros países europeos. Con la electricidad que generaríamos con ese 20-25% de rechazos, que los vamos a tener siempre, generamos suficiente electricidad para colegios, hospitales, edificios públicos, alumbrado. Tiene un sentido. O sea, cada ciudad con ese rechazo podría autoabastecerse ese tipo de energía. Ejemplos que siempre nos dejan las cosas como mucho más claras. Vamos a hablar del biometano. No sé qué papel puede jugar en este nuevo modelo que buscamos, ¿no?, de economía circular, tanto ahora mismo como en un futuro próximo. Si hay alguna palanca de estas para alcanzar el 65% del reciclaje, uno, recogida selectiva de orgánica. O sea, eso es impepinable. O sea, sin la recogida selectiva de orgánica es imposible cumplir los objetivos de reciclaje. Todavía no he hablado de biometano. Tiene que ser masiva y de calidad. Y ahí están los retos. Cuando digo masiva, quiero decir que hay que llegar a captar entre el 80 y el 85%. O sea, lo mismo que hacemos con el papel cartón o con el vidrio, hay que conseguirlo con la materia orgánica. Es el componente o el flujo que más pesa en nuestros residuos y encima, si no lo hacemos bien, contamina todo lo demás. Complica toda la cadena de reciclaje. Ahora bien, perfecto, esto nos va a costar tiempo, absolutamente. Algunos ejemplos magníficos de la trayectoria y el esfuerzo que requiere implantarlo y mejorar la calidad. La siguiente clave, ¿qué hacemos con la materia orgánica? Primero, necesitamos infraestructuras. En muchos territorios no existen. ¿Hacemos compost? ¿O hacemos compost y digestión anaerobia y producimos biometano? Es sencillo, no son incompatibles. Muchas veces tenemos la tendencia a hacer competir tecnologías. Es mejor el compostaje, es mejor la digestión anaerobia, pero si las podemos combinar. Esto es como pedirme que decida si respiro por la nariz o por la boca. Pues si lo puedo hacer por las dos, no sé, podemos combinarlas. La ventaja que ofrece la digestión anaerobia al biometano es que reciclando materia orgánica obtengo energía renovable. Esta es una tecnología habitual en muchos países, no sé, con más de 20.000 instalaciones que tratan diferentes flujos de materia orgánica y está demostrada. Y que si se conectan ustedes en Google y ponen biogás, pues tiene un rechazo social tremendo, no solamente con ese tipo de residuo, ¿no? Un ejemplo, solo con la mitad de la materia orgánica recogida selectivamente tendríamos suficiente energía renovable para mover cualquier flota de residuos de un municipio, de una ciudad o de un territorio. Es una excelente oportunidad que estamos también desaprovechando. ¿Y qué proyectos estáis impulsando desde Precero en este ámbito, sobre todo, bueno, y que creas que se pueden consolidar además en nuestro país? Pues mira, yo creo que ahí el reto quizás del sector también privado es, muchas veces hablamos y ponemos el foco en el residuo municipal, ¿no?, que tiene unos objetivos muy claros por esa legislación, el reciclaje, y luego tenemos el flujo industrial, ¿no?, el flujo comercial que se queda ahí un poco, y es donde más residuos hay, en cualquier país. En España estaremos generando más de 115 o 120 millones de toneladas al año. Yo creo que hay un reto interesante que es si realmente eres capaz de invertir o tener iniciativa privada propia y puedes combinar flujos de origen doméstico y flujos de origen industrial y hacerlos coincidir, eso supone un beneficio para tu cliente privado y un beneficio para el ciudadano. Todos se aprovechan de esa escala y de esa sinergia en el territorio, ¿no? Ese es el reto en el que estamos embarcados ahora mismo.
poder facilitar ese tipo de soluciones, el poder combinar la parte privada y la parte pública y la gestión. Y más allá de este componente, digamos, medioambiental, pensando en esta economía circular, supongo que también hace falta una palanca económica, como venimos diciendo también todo el tiempo, pero ¿qué impacto creéis que puede tener, ¿no? ¿Qué repercusión puede tener a nivel de empleo, de atraer inversión, bueno, incluso de competitividad? A ver, si la parte que nos gusta solamente hablar de prevención y de reciclaje, yo creo que todo el sector o diferentes estudios hablan de que hay que movilizar 4.000 millones de euros de inversiones. La parte que le gusta más, la parte de valorización energética, como que esta es la solución perfecta, que tampoco lo es, hay que combinar todas, hablan de 5.000 millones de euros. Si juntamos las dos, lo que es real es que nos hace falta inversión multimillonaria. Cuando movilizas inversión vas a generar empleo verde, vas a generar actividad económica. Y ese tipo de tecnologías, el reciclaje, la valorización, generan un tejido industrial en los territorios que es totalmente diferente al que puede generar una actividad como un vertedero. O sea, perdonadme, pero un vertedero genera la actividad que genera, no el tejido industrial ni en el empleo que se espera, ¿no? Pues muchísimas gracias por estar con nosotros también, Sergio. Hemos avanzado también en muchas ideas clave. Vamos a seguir compartiendo mucho más.